Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La coalición de gobierno atraviesa una nueva crisis interna después de que ayer adelantáramos aquí en la SER que el Ministerio del Interior había decidido seguir adelante con la compra de 15 millones de balas a Israel. Una compra de casi 7 millones de euros cuyo contrato el gobierno se comprometió a rescindir hace meses por la masacre que está llevando a cabo el ejército israelí en Gaza. La cuestión es que Interior decidió finalmente ejecutar ese contrato la semana pasada. Aseguran que por recomendación de la Abogacía del Estado, y esto ha provocado un enfado enorme en su socio de gobierno, en Sumar, que muy molestos ya por el aumento del gasto de defensa llegaron ayer incluso a dejar la puerta abierta a salir del gobierno. Lo hizo Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida, que horas más tarde ya rebajaba el tono. De hecho, anoche en hora 25, el secretario general de Izquierda Unida, Antonio Maillo: vamos a esperar a ver lo que hace el Ministerio del Interior y en todo caso resolveremos como consideremos. Nosotros queremos mantener el gobierno de España y seguir haciendo reformas sociales y de calado para mejora de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Alejaba por completo esa posibilidad. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Maillo pone la pelota en el tejado del Partido Socialista y a quien enseña la puerta de salida es a Marlaska. Me llama la atención que el foco se ponga sobre la decisión de salir o no del gobierno. A mí me parece que quien tendría que salir en todo caso es Marlaska si no rectifica e incumple el acuerdo que había anunciado en noviembre de 2024. Interior asegura que de anular la compra hubieran tenido que indemnizar a la empresa israelí sin recibir el material. Insisten en el Ministerio en que están comprometidos con no vender ni comprar armamento al Estado israelí. La cuestión es que este fue el vaivén en el seno del grupo parlamentario de Sumar. A primera hora de ayer, al conocer la noticia que adelantaba la SER, abrían la puerta a salir del gobierno y horas después lo descartaban. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Izquierda Unida está viendo como dentro del gobierno y en este contexto internacional con aumentos del gasto en defensa, su tradicional discurso antibelicista tiene poco o ningún recorrido. La gota que ha colmado el vaso ha sido la compra de armamento a Israel, que ha hecho que la posibilidad de abandonar el Ejecutivo, cuya representante es Sira Rego, estuviese encima de la mesa. Sin embargo, esta opción, que según fuentes de la formación era real, se fue diluyendo según pasaban las horas. La vehemencia inicial dio paso a una reflexión donde se ponía el foco en el PSOE, con Ernest Urtasun cortando de raíz cualquier ruptura. El gobierno no está en un momento en cuestión ni nuestra participación en gobierno. Respeto mucho los debates que se puedan producir en Izquierda Unida en este caso, pero eso no está en ningún caso en cuestión. De hecho, fuentes de otras formaciones de la órbita de Sumar, como Compromís, Comuns o Más Madrid, nos dicen que, entendiendo a IU, no comparten su mensaje inicial justo en un momento en el que podría debilitar a Yolanda Díaz para negociar con el PSOE. Y todo ello sin olvidar a las otras izquierdas. Con Podemos haciendo suyo el discurso antibelicista de Izquierda Unida, los de Antonio Maillo no quieren perder su histórica posición en ese sentido, y de ahí que hayan amagado con un movimiento que, según pasan las horas, parece que solo será eso, un amago. Pues ese es el gran asunto que marca hoy la actualidad aquí en España, pero del exterior la madrugada deja una imagen insólita, la de la capilla ardiente del Papa Francisco, que ha permanecido abierta prácticamente toda la noche porque no ha dejado de llegar gente para darle el último adiós. Corresponsal Marina García, buenos días. Buenos días, Ángels. Marina, de hecho han cerrado el acceso hace apenas una hora y está previsto que reabran justo ahora, a partir de las 7. Así es, anoche el Vaticano decidió ampliar el horario de apertura, que inicialmente era hasta medianoche, porque la cantidad de gente que seguía llegando a la plaza de San Pedro de Roma se había convertido en un flujo casi infinito. Y así ha sido en esta primera madrugada de la capilla ardiente del Papa Francisco, un flujo continuado hora tras hora, incluso hasta pasadas las 5 de la mañana. Fieles de todo el mundo que siguen llegando a la capital italiana y que comienzan a llegar ahora a partir de las 7 de nuevo a la Basílica de San Pedro en este segundo día del último adiós a Papa Francisco, hasta que mañana viernes su féretro se cierre a las 8 de la tarde de cara al funeral este sábado y a su entierro en la Basílica de Santa María la Mayor. Sigue la despedida masiva al Papa, que buscó la simplicidad hasta el final y que nunca dejó de ser Jorge María Bergoglio. Marina, vuelvo contigo en un ratito. Hasta ahora. Hasta ahora. La madrugada deja además una nueva oleada de ataques en Ucrania, apenas unas horas después del ultimátum de Estados Unidos a Kiev para que acepte el acuerdo de paz que ellos proponen. Ataques con misiles y drones que han sobrevolado varias regiones del país, entre ellas la capital, y que dejan ya al menos 9 muertos y 70 heridos, algunos de ellos menores. Ucrania lleva días pidiendo una tregua y anoche Trump, desde el despacho Oval,
Responsabilizaba a Zelensky por rechazar su última propuesta de paz, que pasa por la cesión de la península de Crimea y todos los territorios que ha ocupado Rusia. Y desde ese mismo despacho en la Casa Blanca, Trump ha querido suavizar el tono en la guerra comercial con China. Se abre por primera vez a rebajar los aranceles al gigante asiático. Van ya por el 145% y Trump reconoce que eso ha dejado el comercio entre ambos países prácticamente a cero. Su propio secretario del Tesoro reconoció ayer que los actuales niveles de aranceles son insostenibles. Así llegamos ya al jueves, es 24 de abril. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Aquí en España, se lo decíamos en portada, la crónica política del jueves se escribe por el impacto que ha tenido en la coalición de gobierno lo que les adelantábamos ayer aquí en la SER, esa compra de 15 millones de balas a Israel. La noticia llega justo cuando el Ejecutivo se esfuerza en explicar el sentido del aumento del gasto en defensa de más de 10.000 millones de euros que anunció el presidente del gobierno el martes y que enfrenta a los socios del Ejecutivo. Por lo pronto han dado más detalles sobre cómo se pagará. Una parte importante vendrá del ahorro de deuda y 1.400 millones serán del fondo de contingencia. Esa partida, que elevará el gasto este mismo año hasta el 2% del PIB, la van a destinar a subir el sueldo a los soldados, a reponer munición y a reforzar el CNI. Es una información de Javier Bañuelos. Más de 560 millones para reponer los arsenales que han sufrido una importante merma por la ayuda a Ucrania. De hecho, el gobierno justifica esa inversión dentro del plan de reserva estratégica de munición que marca la OTAN. El gobierno también destinará otros 300 millones para comprar un nuevo sistema de obús autopropulsado sobre ruedas. Se van a modernizar también varias fragatas y se van a destinar otros 200 millones en el que será el caza de sexta generación, en el que trabaja conjuntamente con Francia y Alemania. En este plan, España también incluye una inyección al CNI que recibirá 565 millones para reforzar su área de ciberseguridad y aumentar su despliegue en el exterior. Este plan ya detalla de forma más precisa cómo se va a financiar. Cerca de 2.800 millones procederán de ahorro de deuda y otros 1.400 millones del fondo de contingencia. El Tribunal Supremo ve indicios de delito en la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por la contratación, dice el juez, caprichosa de Jessica Rodríguez, la entonces pareja del exministro Ábalos, en dos empresas públicas. Una de ellas dependía del Ministerio de Transportes y la propia Jessica ya admitió que estuvo cobrando sin ir a trabajar. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, considera que hay indicios bastantes de que Pardo de Vera pudo tener una relevante participación en lo que define como una contratación irregular y caprichosa de Jessica Rodríguez, la que era novia de Ábalos, en dos empresas públicas. Ha enviado este asunto a la Audiencia Nacional para que el juez de allí decida si la cita como imputada. Ayer los senadores preguntaron al hermano de Koldo García, Joseba, por este asunto en comisión, pero molesto guardó silencio. Me acojo a mi derecho de no declarar, porque después de lo que ha soltado usted por su boca, creo que me puedo permitir este lujo. Por otra parte, el juez ha pedido a la Guardia Civil que investigue las contrataciones de obra pública que señaló el comisionista Víctor de Aldama e informe sobre los expedientes y además ha citado a dos testigos el 6 de mayo. Son un socio del propio Aldama y una mujer que fue Miss Asturias y acabó en otra empresa pública vinculada al Ministerio de Transportes. En la agenda del día, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a Washington para reunirse hoy con el representante de Comercio de Estados Unidos en plena crisis arancelaria. Solo una semana después de su encuentro con el secretario del Tesoro, el que dijo que acercarse a China era como cortarse el cuello, Cuerpo vuelve para insistir en que Europa tiene la mano tendida para la negociación con la administración Trump. Jordi Fábrega, buenos días. Buenos días. Será la segunda reunión del ministro de Economía con un alto cargo de la administración Trump en plena negociación de aranceles. Carlos Cuerpo se entrevista este jueves con el responsable de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, en una reunión en la que se analizarán tanto las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España como también las posibilidades de inversión, explica el ministro. Creemos que es importante seguir avanzando en la redefinición, en conseguir afianzar estos lazos en materia comercial, pero también de inversión. El stock de inversión estadounidense en España está en torno a los 115.000 millones de euros, por lo tanto hay mucho que proteger y mucho que seguir ganando de la profundización de esta relación. Greer está aprovechando que muchos ministros europeos están estos días en Washington por la Asamblea del Fondo Monetario Internacional para reunirse con ellos en unos contactos que también sirven para pulsar el estado de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea para evitar la aplicación de nuevos aranceles. Y la otra cita diplomática estará en Londres. Allí se van a reunir la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Starmer. Encuentro que llega cuando falta menos de un mes para la cumbre bilateral entre la Unión y Reino
Unido, prevista para el 19 de mayo. Será la primera desde el Brexit. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La reunión de este jueves entre Starmer y von der Leyen servirá como preparación para la cumbre bilateral que el Reino Unido y la Unión Europea mantendrán a mediados de mayo. Los dos líderes tienen previsto debatir asuntos relacionados con la energía, la seguridad y la defensa en plenas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania. Tenemos que reconocer que estamos entrando en una nueva era en la que todos los europeos tenemos que dar un paso al frente en materia de seguridad y defensa, ha dicho Starmer, quien ha apostado también por una mayor cooperación económica y comercial con Bruselas. El Reino Unido está tratando de materializar este acercamiento sin incomodar a Estados Unidos, con quien está manteniendo conversaciones para cerrar un acuerdo comercial que reduzca los aranceles de Donald Trump a las exportaciones británicas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Colombia está generando un gran revuelo la carta escrita por el ex canciller de Gustavo Petro en la que acusa al presidente de tener problemas de drogadicción. Una acusación que Petro niega rotundamente, pero que la oposición colombiana pretende que se investigue en el Congreso. Bayo. Sí, es una carta de 4 folios publicada en X en la que el ex canciller Álvaro Leiva revela que el presidente Petro desapareció por 2 días durante un viaje oficial a Francia en 2023. Leiva señala sin tapujos que fue ahí donde descubrió que Petro supuestamente tiene problemas con las drogas de los que dice nunca se ha repuesto. Petro se ha defendido asegurando que aprovechó ese viaje para visitar a su familia, que vive en París y que siempre estuvo vigilado por el servicio secreto francés y que si es adicto, lo es al amor. El amor, indudablemente, nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor. A menos de 1 año y medio para las presidenciales de 2026, estas acusaciones del exministro de Petro suponen un duro golpe para las aspiraciones de reelección del actual mandatario colombiano, el primer presidente de izquierdas del país. Vamos esta mañana hasta Asturias. Jesús Martín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y hasta Euskadi, Óscar Gómez, Egunon. Hola, ¿qué tal, Egunon? Noticias de estas dos comunidades, como esta que me parece muy bonita. Ese relevo generacional, Óscar, en una biblioteca privada, bueno, de hecho la más importante de Europa. Bueno, sí, al menos en materia de derecho y en historia de España. Es una biblioteca que está en el casco viejo de Bilbao, la biblioteca Arriola Lerchundi, lo que Pérez Reverte llamaría un librero de viejo, ¿no? Sí. Y que ha acumulado 20.000 volúmenes impresos, algunos incunables, también 15.000 manuscritos. Tienen, por ejemplo, ejemplares únicos como la Principia Matemática de Newton o la Enciclopedia Completa de Diderot. Bueno, pues José María Arriola, que ha dedicado su vida a buscar esos volúmenes por todo el mundo, se jubila y entre sus 5 hijos ha habido uno que ha dado el paso al frente, su hijo Jaime, que está dispuesto a coger el testigo. No es porque sea mi padre, pero yo estoy muy orgulloso de mi padre, pero es que me parece impresionante hacer esto, que nos lo decía ayer el inglés este que vino. Me decía, es que no me puedo creer, pero esto que viene de alguna herencia o viene de tus antepasados. Ya no, estos están comprados básicamente por el 95% comprados uno a uno sin internet, vía fax, volver. Bueno, Jaime de hecho ha dejado el empleo que tenía y se va a dedicar a cuidar el tesoro de papel que ha acumulado su padre durante muchos años. A cuidarlo. Polémica, Jesús, porque un bar de Oviedo ofrece los chupitos a 50 céntimos, pero solo pagas 50 céntimos si soportas una descarga eléctrica. Eso es, suena así de bárbaro y es que es bárbaro. Es así de bárbaro. O sea, no lo vamos a ocultar. No. El pub se llama Rubicón, vamos a decirlo para que quede constancia de ello. Ha habido mucha polémica, de hecho la sigue habiendo por esto, porque los chavales, especialmente los más jóvenes, pues acuden a sus instalaciones, agarran un aparato casero además, que intento saber qué seguridad tendrá eso, con la mano y le sueltan descargas eléctricas. Cuanto más aguanten, digamos, más chupitos les dan y a ese precio de 50 céntimos. Los medios nos hemos enterado, como pasa en casi todas estas cosas así un poco raritas, a través de pues las redes sociales. En las redes sociales podemos ver vídeos que tienen sonidos como estos que vamos a escuchar. Mira tú. 1, 2, 3, 4. La policía debería actuar ya.
Claro, de hecho el Ayuntamiento de Oviedo ya ha puesto en marcha una investigación desde el Departamento de Seguridad Ciudadana a ver qué pasa, aunque también echan un poco balones fuera y dicen que es cosa de la Consejería del Principado, vamos. Pero ahí está la cosa, ¿no? Es una barbaridad bárbara. Muy normal no parece. No, Óscar, no. algas para limpiar el agua de cultivos y conseguir fertilizantes ecológicos. Bueno, sí, esta es una de las investigaciones que está haciendo Neiker en el Parque Tecnológico de Zamudio. Allí están utilizando algas microscópicas para purificar el agua de los cultivos hidropónicos, que sale muy contaminada por los fertilizantes. Este es el agua que se utiliza en estos cultivos que no tienen tierra, solamente una solución de agua con nutrientes. El caso es que además de limpiar el agua, consiguen un fertilizante ecológico que nos viene muy bien ahora y lo explica la bióloga Miriam Pinto. El 80% de todos los fertilizantes que entran en Europa son de terceros países, incluidos Rusia, Marruecos, Estados Unidos, que estamos estupendos ahora mismo con esos 3 países, y que simultáneamente tú con tus efluentes estás tirando cantidades ingentes de nitrógeno y fósforo por el desagüe. Entonces hay que coger, reutilizarlos y disminuir nuestra dependencia de fertilizantes de terceros. Bueno, la cosa va bien, los resultados están siendo buenos es y se elimina. Una buena fórmula. Exacto, Óscar, sí, Jesús, gracias. Gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. La propuesta es de Raquel García. Ya se puede leer en español el último premio Goncourt. La editorial Cabaret Voltaire publica Uríes, del escritor franco-argelino Kamel Daoud, huido a Francia por amenazas de muerte. La represión y la prisión son terribles. Son cosas que aquí no se saben, pero es terrible. Desde hace 2 años, sobre todo, ahora se habla de esto porque el escritor Walem Sansal está en la cárcel, pero cada semana detienen a jóvenes, sobre todo jóvenes que aparecen en TikTok o en las redes sociales. 15 por semana. Muchísimos jóvenes que son detenidos porque han bailado, por ejemplo, en TikTok con el velo y entonces los detienen. Son penas muy grandes de cárcel, de 5 años, incluso de 10. He aguantado lo que he podido, pero ya no conseguía escribir porque me daba miedo. Daoud vivió como reportero los años de la guerra civil en Argelia. La década negra la llaman, de la que está prohibido hablar por ley. Uríes cuenta la historia de Eube, una mujer que se queda sin voz después de ser degollada por extremistas, una doble víctima del silencio impuesto en el país. No se puede hablar de reconciliación si hay silencio. Tiene que haber palabra, tiene que haber una petición de perdón y tiene que haber justicia. Solo en ese caso puede haber reconciliación. Si hay justicia, si se habla de ello, si hay un relato de lo que ha sucedido. Aquí no ha habido reconciliación, sino un deal político entre 2 partes que se han puesto de acuerdo para gobernar, pero sin que haya ideología o valores de por medio. Durísimo ejercicio de memoria que recomendamos leer, un relato sobre el duelo, sobre la identidad, sobre el papel de la mujer en la sociedad argelina y también sobre la religión, esa que en nombre de Dios es capaz de acabar con la vida de otros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.